La maldición de los lobisomes en tiempos de antaño, cuando los reinos se alzaban como bastiones de esperanza y las espadas forjaban la historia, existía una amenaza que ni los ejércitos más poderosos podían contener: los lobisomes. Estas, criaturas de la noche, mitad hombre y mitad bestia, surgieron de las sombras más profundas de los bosques, trayendo consigo una maldición que corrompía todo lo que tocaba. No eran simples depredadores, eran heraldos de una nueva era de oscuridad. La Sinno. Leyenda dice que los lobisomes nacieron de un pacto profano entre un antiguo rey caído y las fuerzas oscuras del inframundo. Da'arc, el primer y más poderoso de su linaje, fue coronado como el rey de los lobisomes, un ser que podía tomar forma humana durante el día y transformarse en una bestia imparable bajo la luz de la luna. Con el tiempo, Da'arc no solo buscó la supervivencia de su especie, sino la dominación total de los reinos humanos. Su ambición no conocía límites y sus seguidores crecieron en número, infiltrándose en pueblos, castillos y cortes reales. Pero los humanos no se rendirían. Sin luchar, surgió una orden de guerreros conocidos como los Caballeros Strong, hombres y mujeres entrenados en el arte de la caza de criaturas oscuras. Esta orden juró proteger a los reinos de las amenazas sobrenaturales, y su misión más importante sería detener a Da'arc antes de que su ejército de lobisomes devorara el mundo conocido. La historia comienza en el reino de Caeltar, un lugar azotado por la guerra y la incertidumbre. El invierno más crudo en décadas había caído sobre la tierra, y los aldeanos vivían con miedo, susurrando historias sobre figuras que caminaban entre ellos con ojos que brillaban en la oscuridad. Los rumores de ataques de lobisomes se extendían como fuego, pero pocos creían en esas leyendas, hasta que la sangre comenzó a correr por los campos. La gran cacería, el rey Aldric, un monarca sabio pero desgastado por los años de conflicto, convocó a los Caballeros Strong. «No es tiempo de dudas ni de miedos», declaró ante su consejo. «Si Da'arc busca nuestro fin, nosotros debemos buscar su destrucción. Que los caballeros se preparen para la caza». Sir Magnus, el líder de los Caballeros Strong, recibió la orden de investigar los recientes ataques y rastrear a los lobisomes hasta su guarida. Pero Magnus sabía que esta misión no sería como las anteriores. Los lobisomes estaban cambiando, organizándose, y había algo más oscuro y antiguo detrás de sus acciones, algo que incluso los más sabios desconocían. Así comenzó la gran cacería, una batalla entre la luz y la oscuridad, entre la humanidad y las bestias. Los reinos pendían de un hilo, y solo aquellos dispuestos a enfrentarse a sus peores pesadillas podrían tener alguna esperanza de sobrevivir. La búsqueda del filo de plata, el arma legendaria capaz de destruir al rey lobo, sería la única oportunidad para poner fin al reinado de Da'arc. Sin embargo, el tiempo corría en contra de los humanos. La luna llena se acercaba, y con ella, el poder de los lobisomes aumentaba. Los reinos divididos debían unirse o perecer bajo las garras de sus enemigos. La historia de los Caballeros Strong y su lucha contra los lobisomes no es solo una crónica de guerras y monstruos, es un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza puede arder como una llama, aunque pequeña y frágil. Pero, ¿será suficiente esa llama para detener la sombra que se cierne sobre ellos? ¿O será consumida por el hambre insaciable del rey lobo y su ejército? Solo el tiempo lo dirá, y los héroes deberán enfrentarse no solo a las bestias, sino también a sus propios miedos y dudas. Así comienza la era del reinado oscuro de los lobisomes. El presagio en la aldea de Bravemore. La aldea de Bravemore estaba sumida en un silencio inquietante. El viento soplaba entre las ramas desnudas de los árboles, creando susurros que parecían palabras olvidadas por los hombres. Las casas, de madera y piedra, estaban cerradas con pesadas trancas, y las pocas almas que se atrevían a caminar por las calles lo hacían con el rostro cubierto y los ojos vigilantes. En la taberna del pueblo, un lugar que en otros tiempos bullía de vida, apenas quedaban unos cuantos hombres. Hablaban en voz baja, con las manos temblorosas al levantar sus jarras de cerveza. La sombra del miedo se había instalado en Bravemore desde que el primer cadáver apareció mutilado en los campos. Sir Edric,
un caballero joven pero curtido en 1900 batalla, llegó a la aldea al amanecer. Su capa estaba cubierta de escarcha y su caballo, un corcel negro llamado Nightfall, resoplaba cansado por el largo viaje. Edric había recibido órdenes de investigar los ataques en la región y encontrar cualquier pista que pudiera llevar a los lobisomes. El tabernero, un hombre robusto de barba gris, lo observó con desconfianza. ¿Vienes de Keltar?, preguntó mientras servía una jarra. Edric asintió y tomó asiento cerca del fuego. Se dice que Dark ha enviado a sus bestias, susurró uno de los aldeanos. Primero fueron los animales, luego los niños. Ahora, ni siquiera los hombres están a salvo. Edric bebió un sorbo y observó a los presentes. No son solo bestias, son algo peor, y estoy aquí para detenerlas. Los aldeanos intercambiaron miradas de incredulidad. Nadie había enfrentado a un lobisome y vivido para contarlo. Pero Edric sabía que el miedo era su peor enemigo. Se levantó y sacó una daga de plata de su cinturón, clavándola en la mesa. Esto no es una historia para asustar a los niños. Es una guerra, y hemos venido a ganarla. La aparición en el bosque al caer la noche, Edric y un pequeño grupo de aldeanos decidieron adentrarse en el bosque maldito. El aire estaba cargado de una tensión casi palpable, y la luna creciente iluminaba el camino con una luz fantasmal. Mientras avanzaban, los árboles parecían acercarse más, sus ramas entrelazándose como manos que intentaban atraparlos. De repente, un aullido rompió el silencio, un sonido que hizo que todos se detuvieran en seco. «Sigamos adelante», ordenó Edric, aunque incluso su voz temblaba ligeramente. Sabía que estaban siendo observados. Los lobisomes no atacarían de inmediato. Les gustaba jugar con sus presas, sembrar el terror antes de dar el golpe mortal. Al llegar a un claro, encontraron una escena macabra. Un círculo de piedras rodeaba los restos de lo que parecía un ritual. En el centro, un símbolo grabado en la tierra, el emblema de Dark, el rey de los lobisomes. «Estamos en su territorio», dijo Edric en voz baja, «pero también es aquí donde comenzará su fin». El concilio de los lobisomes, en lo profundo de las montañas de Lycanthar, oculto entre nieblas perpetuas y acantilados imposibles de escalar, se alzaba el bastión de Dark. Una fortaleza construida con piedras negras y protegida por antiguos hechizos. Este lugar era el corazón de los lobisomes, donde se tramaban los planes para conquistar los reinos humanos. Dark, el rey de los lobisomes, se encontraba sentado en un trono tallado en obsidiana. Su figura imponente, cubierta con una capa hecha de piel de lobo, emanaba una autoridad temible. Sus ojos, amarillos y penetrantes, observaban a los suyos con una mezcla de orgullo y hambre. «La luna roja se acerca», dijo con una voz profunda y resonante. «Cuando esa noche llegue, nuestras fuerzas estarán completas. Los humanos caerán uno por uno, y su sangre manchará la tierra. Pero antes, debemos asegurarnos de que no haya resistencia». Uno de sus generales, un lobisome llamado Fenrir, dio un paso al frente. «Los caballeros Strong se están movilizando. He oído rumores de que buscan el filo de plata». Dark gruñó. «El filo de plata es un arma poderosa, sí, pero está perdido en el tiempo, oculto en los lugares más peligrosos de este mundo. Ningún humano ha logrado hallarlo, y dudo que esos caballeros sean la excepción». Sin embargo, en el fondo, Dark sentía una inquietud creciente. La historia del filo de plata lo perseguía como un fantasma. Sabía que esa espada podía destruirlo, y sabía que si alguien lograba encontrarla, sería su fin. «Envía a nuestros espías a los reinos humanos», ordenó. «Quiero saber cada paso que dan esos caballeros. Si se acercan al filo de plata, quiero que los destruyan antes de que puedan alcanzarlo». El juramento de los caballeros Strong. Mientras tanto, en Kael'thar, Sir Magnus y sus caballeros se reunían en la sala principal del castillo. Las paredes estaban decoradas con estandartes que mostraban el símbolo de los Strong, un lobo atravesado por una espada de plata. «El tiempo se acaba», dijo Sir Magnus, golpeando la mesa con el puño. «Dark y sus lobisomes están ganando terreno. Cada día que pasa, más pueblos caen bajo su control. No podemos quedarnos de brazos cruzados».
Sir Edric, recién llegado de 1900. Bravemore asintió. Los rumores son ciertos. He visto los símbolos de Dark en los bosques malditos. Sus seguidores se están multiplicando. Si no hacemos algo pronto, no quedará nadie para salvar. Sir Magnus se levantó y desenvainó su espada. Por generaciones, nuestra orden ha jurado proteger a los reinos de las criaturas oscuras. Ahora es el momento de cumplir ese juramento. Encontraremos el filo de plata y destruiremos a Dark de una vez por todas. Los caballeros levantaron sus espadas al unísono. ¡Por Kael'thar! ¡Por la humanidad! Sin embargo, ninguno de ellos sabía lo que realmente les esperaba en su misión. El camino hacia el filo de plata estaba lleno de peligros, y en la oscuridad, los lobisomes los acechaban, esperando el momento perfecto para atacar. La gran cacería había comenzado, pero ¿quién sería el cazador y quién la presa? La caravana maldita a los caballeros Strong. Partieron al amanecer, dejando atrás el castillo de Kael'thar. El aire frío del invierno soplaba sobre sus capas mientras cabalgaban en silencio hacia el norte, siguiendo antiguas rutas que los llevarían a los bosques de Elduin. Allí, según las leyendas, se encontraba la clave para encontrar el filo de plata. Sir Magnus, al frente de la caravana, mantenía una mirada fija en el horizonte. Sabía que cada paso los acercaba al territorio de los lobisomes. A su lado cabalgaba Sir Edric, con el ceño fruncido y la mano firmemente aferrada al mango de su espada. ¿Crees que encontraremos algo en Elduin?, preguntó Edric. Magnus no apartó la vista del camino. Si las leyendas son ciertas, Elduin fue el último lugar donde se vio al guardián del filo de plata. Si aún queda alguna esperanza, está allí. La caravana avanzaba lentamente por caminos cubiertos de nieve. Los árboles altos y retorcidos parecían murmurar secretos olvidados por el tiempo. A medida que se adentraban en el bosque, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de los caballeros. De repente, un aullido resonó en la distancia. Todos se detuvieron. Los caballos se agitaron, nerviosos, y algunos de los caballeros desenvainaron sus armas. «Estamos siendo observados», dijo Magnus en voz baja. «Manténganse alerta». Continuaron avanzando, pero el sentimiento de peligro se intensificaba. La nieve crujía bajo las pezuñas de los caballos, y el viento silbaba entre las ramas desnudas. Entonces, frente a ellos, apareció una figura envuelta en harapos, tambaleándose hacia la caravana. «¡Alto!», ordenó Magnus. El extraño levantó la cabeza, revelando un rostro pálido y demacrado. Sus ojos estaban hundidos, pero había algo en su mirada que helaba la sangre. «El camino está maldito», susurró con voz quebrada. «Ningún hombre que entre en Elduin regresa con vida». El encuentro con las sombras. A pesar de la advertencia, los caballeros Strong continuaron su marcha. Sabían que el peligro era inevitable, pero también que la misión era vital para la supervivencia de los reinos. La niebla comenzó a espesar, envolviendo a la caravana en un velo gris. El bosque se volvía cada vez más oscuro, y los árboles parecían formar un túnel sin salida. Los caballeros sentían que algo los acechaba, moviéndose entre las sombras. «Magnus», susurró Edric, señalando hacia la espesura. «Hay algo ahí». Antes de que Magnus pudiera responder, un gruñido gutural rompió el silencio. De las sombras surgieron varias figuras. Lobisomes, con sus ojos amarillos brillando como antorchas y sus garras listas para desgarrar. «¡Defended la caravana!», gritó Magnus, desenfundando su espada. Los caballeros formaron un círculo, protegiendo los carros y a los más jóvenes. Los lobisomes atacaron con ferocidad, sus colmillos destellando bajo la tenue luz de la luna. La batalla era feroz, y cada golpe resonaba como un trueno en el bosque. Edric se lanzó contra una de las bestias, cortando con precisión. La criatura soltó un aullido de dolor antes de retroceder hacia las sombras, pero por cada lobisome que caía, otros dos tomaban su lugar. «¡No podemos seguir así!», gritó Edric. «Debemos avanzar o seremos rodeados». Magnus asintió. «Caballeros, romped la formación. Avanzad hacia el claro». Con esfuerzo, los caballeros lograron abrirse paso. La niebla se disipaba lentamente, revelando un círculo de piedras antiguas. En el centro, una figura encapuchada los esperaba.
Bienvenidos, caballeros Strong, dijo la figura con voz serena. Os esperaba. Magnus bajó su espada, pero no dejó de estar en guardia. ¿Quién eres? La figura se retiró la capucha, revelando un rostro marcado por cicatrices y ojos que parecían haber visto siglos pasar. Soy el guardián del filo de 1900 plata, respondió. Y vuestra llegada marca el inicio del fin para Dark y sus lobisomes. La leyenda revelada, el guardián del filo de plata, observó a los caballeros con una mezcla de cautela y respeto. Su voz resonaba con un tono antiguo, como si hablara desde lo más profundo de los tiempos. «Habéis viajado lejos para encontrarme», dijo el guardián, mirando a Sir Magnus. «Y habéis sobrevivido a los lobisomes, una prueba de vuestro valor. Pero aún queda mucho por descubrir antes de que podáis blandir la espada que buscáis». Sir Magnus dio un paso al frente. «Si eres el guardián, entonces sabes por qué estamos aquí. Dark, el rey de los lobisomes, amenaza con destruir nuestros reinos. Solo el filo de plata puede detenerlo». El guardián asintió lentamente. «Es cierto, el filo de plata fue forjado para poner fin a la tiranía de los lobisomes. Pero no es un arma cualquiera. Es un vínculo entre lo mortal y lo divino, una espada nacida de la luz y la oscuridad». Los caballeros se miraron entre sí, sintiendo la gravedad de sus palabras. «¿Dónde está la espada ahora?», preguntó Sir Edric. El guardián suspiró. «No, está aquí. Fue escondida hace siglos en un lugar conocido como la Tumba de las Sombras, un santuario oculto donde solo los dignos pueden entrar. Pero el camino hacia ella está lleno de peligros. Criaturas antiguas y trampas mortales protegen la entrada». Magnus apretó los puños. «Estamos preparados para cualquier desafío. Llevaremos el filo de plata a Kaltar y pondremos fin al reinado de Dark». El guardián sonrió débilmente. «Eso espero. Pero recordad, el poder del filo de plata es inmenso. Solo el corazón más puro puede blandirlo sin sucumbir a su maldición». De repente, el cielo comenzó a oscurecerse. La luna, que antes brillaba con luz plateada, adquirió un tono rojizo. Un aullido lejano resonó por el bosque. «Han llegado», susurró el guardián. «Los lobisomes saben que estáis aquí». La emboscada de las sombras. Antes de que los caballeros pudieran reaccionar, los lobisomes emergieron de la niebla. Sus ojos brillaban como brasas encendidas, y sus garras relucían bajo la luz carmesí de la luna roja. «Defended la formación», gritó Sir Magnus, levantando su espada. Los caballeros se reunieron rápidamente, formando un círculo defensivo alrededor del guardián. Los lobisomes cargaron con una ferocidad desmedida, saltando sobre ellos con colmillos y garras listos para desgarrar. Edric se enfrentó a uno de los lobisomes más grandes. Su espada se movía con precisión, bloqueando ataques y buscando abrir una brecha en la defensa de la bestia. Pero por cada golpe que daba, la criatura parecía fortalecerse. «Son demasiados», gritó uno de los caballeros, cayendo bajo el peso de un lobisome. El guardián levantó una mano y de repente, una luz plateada emanó de las piedras del círculo. Los lobisomes se detuvieron momentáneamente, aullando de dolor mientras la luz los quemaba. «Ahora», exclamó el guardián, «debéis seguirme. El tiempo apremia». Magnus asintió y ordenó a los caballeros que se retiraran hacia el interior del círculo. La luz parecía ofrecer una protección temporal, pero los lobisomes seguían acechando en la oscuridad, esperando su oportunidad para atacar de nuevo. «¿A dónde nos llevas?», preguntó Edric mientras corrían. «A un lugar seguro, por ahora», respondió el guardián. «Pero sabed esto, el camino hacia la tumba de las sombras es largo y peligroso. No todos sobreviviréis, y aquellos que lo hagan nunca volverán a ser los mismos». Mientras se adentraban en el bosque, la luna roja continuaba, brillando sobre ellos, un presagio de la batalla que aún estaba por venir. La prueba de los lamentos. El guardián guió a los caballeros a través de un estrecho sendero oculto entre los árboles, donde la niebla parecía cobrar vida propia, enredándose en sus pies y susurrando palabras inaudibles. La luna roja seguía, alta en el cielo, proyectando una luz fantasmal sobre el bosque. «Estamos cerca», dijo el guardián sin detenerse. «La entrada a la tumba de las sombras está más allá de esa colina. Pero os advierto, lo que encontraréis allí pondrá a prueba vuestro espíritu y vuestra cordura».
No es una prueba de fuerza física, sino del alma. Sir Magnus frunció el ceño. Hemos enfrentado a lobisomes, demonios y maldiciones. No retrocederemos ahora. El guardián se detuvo y lo miró directamente a los ojos. Entonces, preparaos, porque dentro de esa tumba, los muertos susurran y los lamentos de los condenados se convierten en espejos de vuestro peor temor. Los caballeros intercambiaron miradas. Aunque sus corazones eran valientes, un frío temor comenzó a filtrarse en sus almas. Finalmente, llegaron a una entrada tallada en la roca. 2 estatuas de guerreros de piedra flanqueaban la puerta, sus rostros desfigurados por el paso del tiempo. En la puerta, una inscripción en lengua antigua advertía: «Solo los puros de corazón cruzarán sin perderse en la oscuridad». «Yo iré primero», declaró Magnus, dando un paso adelante. El guardián asintió. «Recuerda, Sir Magnus, que la luz que necesitas para encontrar el filo de plata está dentro de ti. No permitas que las sombras te devoren». Con un profundo suspiro, Magnus cruzó el umbral, seguido por Edric y los demás caballeros. La oscuridad los envolvió al instante. Ecos de la muerte dentro de la tumba, un silencio sepulcral reinaba. Las paredes de piedra estaban grabadas con runas antiguas que parecían brillar tenuemente bajo la luz de las antorchas. El aire estaba cargado de una energía densa y opresiva. «Nin», de repente un susurro rompió el silencio. «Magnus». Magnus se detuvo, reconociendo la voz. Era imposible, pero allí estaba, la voz de su padre muerto hacía años. «Padre». «¿Eres tú?», murmuró, avanzando hacia la fuente del sonido. Edric lo tomó del brazo. «No escuches esas voces. No son reales. Son las sombras jugando con tu mente». Pero Magnus no podía evitarlo. Las voces lo rodeaban, hablándole de sus fracasos, sus miedos más profundos, y cada paso que daba lo alejaba más del grupo. «Magnus», gritó Edric, pero su voz parecía perderse en el aire pesado de la tumba. De repente, las runas en las paredes comenzaron a cambiar, transformándose en rostros de almas atrapadas. Sus ojos vacíos y bocas abiertas en lamentos eternos parecían suplicar ayuda. Uno de los caballeros cayó de rodillas cubriéndose los oídos. «No puedo soportarlo. Me están llamando». El guardián avanzó hacia él. «Levántate, caballero. Estas sombras se alimentan del miedo y la desesperación. No permitas que te consuman». Magnus cerró los ojos, tratando de bloquear los susurros. Recordó las palabras del guardián. La luz estaba dentro de él. Inspiró profundamente y se concentró en su propósito. «No sois reales», gritó, y al abrir los ojos, las sombras retrocedieron. El guardián sonrió. «Has superado la primera prueba, Sir Magnus, pero aún queda un largo camino por recorrer». Edric y los demás caballeros se reagruparon, mirando con respeto renovado a su líder. Habían logrado salir de la sala de los lamentos, pero todos sabían que las pruebas no habían terminado. «Adelante», dijo Magnus. «No dejaremos que las sombras nos venzan». Con paso firme, continuaron su camino hacia las profundidades de la tumba de las sombras, donde el destino del filo de plata y de todos los reinos estaba por decidirse. El umbral de la esperanza, la tumba de las sombras, parecía extenderse interminablemente hacia las entrañas de la tierra. El aire se volvía más denso a cada paso, y la luz de las antorchas apenas lograba abrirse camino entre la oscuridad. Sir Magnus lideraba al grupo con una determinación inquebrantable, pero el cansancio y la tensión comenzaban a notarse en sus rostros. «El filo de plata está cerca», dijo el guardián en voz baja, rompiendo el silencio sepulcral. «Pero antes de alcanzarlo, debéis enfrentar la última prueba. El santuario perdido no es solo un lugar físico, es un espacio donde vuestros miedos tomarán forma». Sir Edric, que caminaba a su lado, frunció el ceño. «¿Qué clase de miedos? ¿Es otra ilusión como las sombras que vimos antes?» «No», respondió el guardián. «Lo que encontraréis en el santuario será muy real. Cada uno de vosotros enfrentará algo único. Algunos no volverán a salir». Las palabras cayeron pesadas sobre los caballeros. Pero Magnus, firme en su propósito, se detuvo frente a una enorme puerta de piedra grabada con símbolos antiguos.
Las runas parecían palpitar con una luz roja tenue. «El tiempo de dudar ha pasado», dijo Magnus, colocando ambas manos sobre la puerta. Con un empujón firme, la abrió, revelando un vasto salón iluminado por una luz sobrenatural. El santuario, perdido, era un lugar impresionante y aterrador. Estatuas antiguas se alzaban a ambos lados, representando guerreros caídos en batalla. En el centro de la sala, sobre un pedestal, se encontraba una espada brillante, el filo de plata. La hoja irradiaba un resplandor plateado que parecía cortar la misma oscuridad. «Ahí está», susurró Edric. «Lo hemos encontrado, pero...» Antes de que pudieran avanzar, una voz profunda resonó en el salón. «¿Creéis ser dignos de portar el filo de plata?» La forja del destino, el aire en las montañas de Eldrad, era helado y cortante, y la nieve cubría todo a su paso como un manto de muerte. En las altas cumbres, donde las nubes eran sombras y los vientos aullaban con una furia salvaje, los caballeros Strong avanzaban, su destino marcado por las antiguas leyendas. En su seno, Sir Magnus lideraba a su grupo con paso firme, su mirada fija en el horizonte, donde se encontraba la antigua forja de la que se hablaba en los relatos de los ancianos. La forja que, según las historias, había forjado las armas más poderosas del mundo, incluida la mítica espada conocida como el filo de plata. El filo de plata era la única arma capaz de destruir a Dark, el rey de los lobisomes. Forjada por los enanos en tiempos de guerra, había caído en el olvido y se había perdido con el tiempo. Pero las leyendas nunca mueren, y la esperanza de los reinos descansaba en esa espada de poder inconmensurable. La misión de los caballeros Strong era clara: encontrarla, recuperarla y usarla para acabar con el reinado de terror de Dark. A medida que se adentraban más en las montañas, las palabras de los sabios resonaban en la mente de Magnus. «El filo de plata no es solo una espada», le había dicho el anciano mago Lorian. «Es la clave para destruir la oscuridad que Dark ha desatado. No solo corta carne, corta la misma esencia del mal». El terreno se volvía cada vez más inhóspito, y el frío aumentaba. A lo lejos, en el abismo de la oscuridad, se divisaba el contorno de la antigua fortaleza. Allí, en lo más profundo de la montaña, descansaba la forja, protegida por pruebas y trampas que solo los más valientes podían superar. El grupo de caballeros Strong avanzó con cautela, sabiendo que cada paso podría ser su último. «Manteneos alertas», dijo Sir Magnus, su voz grave y seria. «Nada es lo que parece en este lugar». En la entrada de la fortaleza, una gigantesca puerta de hierro, cubierta por runas antiguas, se alzaba como un coloso de metal. Los caballeros se detuvieron ante ella, observando con atención las inscripciones que brillaban tenuemente. Una de las runas captó la atención de Magnus. Era el símbolo de Dark, marcado en la puerta como un recordatorio de la corrupción que había invadido el mundo. «Estamos cerca», murmuró Magnus, colocando su mano sobre la fría puerta de hierro. Al instante, las runas comenzaron a resplandecer, con una luz rojiza, y el sonido de los engranajes del antiguo mecanismo retumbó en el aire. La puerta se abrió lentamente, revelando una sala oscura y desmoronada, en cuyo centro se encontraba una forja ancestral. En el interior de la sala, una figura solitaria se alzaba ante la forja, su presencia inquietante. Un enano de barba blanca, cubierto por una capa negra, estaba de pie junto al yunque. Sus ojos, aunque envejecidos, brillaban con una intensidad peligrosa. «¿Habéis venido a buscar el filo de plata?», preguntó con voz grave. Sir Magnus dio un paso adelante, su mirada decidida. «Venimos a destruir a Dark, y para ello necesitamos el filo de plata». El enano asintió lentamente, como si ya hubiera esperado a los caballeros. «La espada no puede ser tomada a la ligera. No es solo una herramienta de guerra. Es un juicio. Solo aquellos que estén dispuestos a sacrificar todo lo que son podrán empuñarla». Las palabras del enano se quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un peso ominoso. Los caballeros Strong intercambiaron miradas, sabiendo que el desafío que enfrentaban era mucho más grande de lo que imaginaban. Pero la misión debía cumplirse, no solo por la supervivencia de los reinos, sino por el destino de toda la humanidad. Parte 2. La prueba de la espada.
La prueba de la espada. El enano se apartó del yunque y, con un gesto solemne, señaló hacia el centro de la forja. Allí, en un pedestal de piedra oscura, reposaba una espada envuelta en una capa de niebla plateada. La luz de la forja iluminaba su hoja, que reflejaba el brillo de las estrellas caídas, el filo de plata. «Solo uno de vosotros puede tomar la espada», dijo el enano, su voz tan firme como el acero. «Pero antes, debéis enfrentaros a la prueba». Magnus, el líder de los caballeros Strong, se adelantó, confiado en su valentía y en su capacidad de lucha. Pero antes de que pudiera dar un paso más, el enano levantó su mano, deteniéndolo. «La prueba no es una batalla física», explicó el enano, «es una batalla interna. Debéis enfrentaros a vuestros propios miedos y dudas. Solo quien esté dispuesto a perder todo lo que conoce, a renunciar a lo que más ama, será digno de empuñar la espada». El aire en la sala se volvió pesado y una sensación de inquietud se apoderó de los caballeros. Sir Magnus sintió un estremecimiento recorriendo su cuerpo. Las palabras del enano resonaban en su mente, sembrando la semilla de la duda. ¿Estaba realmente dispuesto a sacrificar todo por la victoria? ¿Podría soportar la carga de ser el portador del filo de plata? A medida que se acercaba al pedestal, la sala comenzó a cambiar. El suelo tembló, y sombras oscuras surgieron de las paredes, tomando formas aterradoras. De repente, Magnus se encontró solo en un paisaje sombrío, rodeado por sus peores pesadillas. Ante él apareció una figura conocida, su hermano, un antiguo caballero que había caído en combate años atrás. «¿Por qué sigues luchando, Magnus?», preguntó su hermano, su voz fría como el hielo. «¿Qué es lo que realmente deseas? ¿Salvar a los reinos o vengar a los muertos?». Las sombras que rodeaban a Magnus susurraban, tentadoras, ofreciendo respuestas fáciles. La imagen de su hermano le instaba a rendirse, a dejar atrás la carga de la lucha. «Es mejor olvidarlo todo», dijo la sombra de su hermano. «Deja de luchar y todo terminará». Magnus cerró los ojos, resistiendo la tentación. No podía rendirse, no podía dejar que la oscuridad lo consumiera. Recordó la razón por la que había tomado su espada en primer lugar: la protección de los reinos, la esperanza de su gente. Con un esfuerzo tremendo, Magnus rompió el lazo con la ilusión y, al abrir los ojos, la visión desapareció. Frente a él, el filo de plata resplandecía como nunca antes, ahora más accesible que nunca. «Has pasado la prueba», dijo el enano, su voz llena de respeto. «El filo de plata es tuyo, pero recuerda, su poder es un peso que no se debe tomar a la ligera». Con una mano firme, Sir Magnus tomó la espada y sintió su energía recorrer todo su ser. La misión no había terminado, pero el camino hacia la destrucción de Dark comenzaba a cobrar forma. Ahora, con el filo de plata en su poder, el destino de los reinos estaba en sus manos. El despertar de Dark, la luna llena, se alzaba sobre el horizonte como un faro de terror, iluminando el paisaje sombrío y la espesa niebla que envolvía las tierras de Dark. El rey de los lobisomes, inmortal y sombrío, sentía el poder creciente de la luna bañando su ser, y su transformación estaba a punto de completarse. En lo profundo de su guarida, un palacio de piedra negra erguido sobre las ruinas de antiguas civilizaciones, Dark caminaba por los pasillos fríos y solitarios, su presencia oscura impregnada en cada rincón. A lo lejos, el sonido de los aullidos de los lobisomes resonaba en la oscuridad, una sinfonía que acompañaba la ascensión de su líder. Su ejército se preparaba para una nueva fase de la invasión, la erradicación final de los reinos humanos. El tiempo había llegado. Los hombres que osaban desafiar su poder pronto conocerían la magnitud de su ira. Dark se detuvo ante un altar antiguo, cubierto de runas olvidadas. El poder del filo de plata, la única espada capaz de destruirlo, había comenzado a manifestarse en los rincones más oscuros de sus dominios. Pero a pesar de ello, el rey lobo no temía. Sabía que la espada no podría detenerlo. Había enfrentado a lo peor de la humanidad y había triunfado siempre. La verdadera oscuridad ya no era solo su ejército, sino él mismo.
La corrupción que había sembrado durante siglos se había adentrado en su propia alma, y su poder era ahora absoluto. «Hijos de la oscuridad», rugió Dark, su voz resonando en las paredes del palacio. «Es hora de que los reinos caigan. La humanidad será aplastada bajo nuestras garras. La luna llena será nuestra señal, y el filo de plata no será más que una reliquia olvidada». Mientras Dark hablaba, sus ojos brillaron con un fuego sobrenatural, y las sombras que se cernían sobre su cuerpo se agitaron, como si respondieran a su llamado. En ese momento, un haz de luz iluminó la sala, revelando una figura misteriosa en la entrada del salón. Un ser encapuchado, con una capa negra que parecía absorber la luz misma, se adelantó hacia Dark. «El filo de plata no es tu único enemigo, Rey Lobo», dijo la figura, su voz resonando en el aire con un tono ominoso. «Yo también he venido por ti». Dark se giró, su expresión llena de desdén. «¿Quién osa desafiarme ahora?», gruñó, sus garras afiladas extendiéndose. «¿Otro caballero más? ¿O acaso un tonto que cree poder vencerme?». La figura levantó la capa, revelando su rostro. Una mujer de ojos tan oscuros como la noche misma, su rostro marcado por cicatrices de antiguas batallas. «No soy un tonto», respondió ella, su voz profunda y decidida. «Soy la última descendiente de los guardianes de la luz, y he venido a acabar con tu reinado». Dark frunció el ceño, evaluando a la mujer. «¿Una guerrera solitaria? No serás más que una mosca a mis pies». Sin embargo, la mujer no se dejó intimidar. «El miedo que has sembrado entre los hombres es tu mayor debilidad, pero no todos somos tan fáciles de someter. El filo de plata será tu perdición». Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Dark. Había oído hablar de los guardianes de la luz, una orden secreta que había existido en las sombras durante siglos, luchando contra la oscuridad sin cesar. Si la mujer era realmente quien decía ser, podría ser más peligrosa de lo que parecía. «Vamos». «Entonces», dijo Dark con una sonrisa cruel, «veremos quién prevalece en este enfrentamiento». La batalla en las sombras. La sala se llenó de una tensión palpable, como si el aire mismo temiera lo que estaba a punto de suceder. La mujer, con su espada de luz brillante, avanzó hacia Dark, su presencia luminosa como un faro en la oscuridad. El Rey Lobo, ahora completamente transformado en su forma bestial, rugió y se abalanzó sobre ella, sus garras afiladas buscando desgarrar la carne de su oponente. La lucha entre ellos fue feroz, un choque entre la luz y la oscuridad. Cada golpe que Dark lanzaba estaba lleno de furia, pero la mujer esquivaba con una agilidad sobrenatural, moviéndose como una sombra entre las sombras. La espada de luz brillaba con cada estocada, dejando un rastro de energía pura que cortaba el aire. «Tu luz es débil», dijo Dark entre gruñidos, su voz un eco de maldad. «Nada puede detenerme ahora». La mujer no respondió, pero sus ojos reflejaban una determinación férrea. Sabía que no podía enfrentarse directamente al poder de Dark de la misma manera en que él había conquistado a tantos reinos. La batalla no solo era física, era una lucha por la esperanza, por la supervivencia de todo lo que aún quedaba en el mundo. Mientras la lucha continuaba, Sir Magnus y los caballeros Strong se encontraban en el borde de la montaña, a kilómetros de la guarida de Dark. Sabían que el tiempo estaba en contra y que debían apresurarse para llegar antes de que la oscuridad se extendiera por completo. La noticia de la batalla en la fortaleza había llegado a sus oídos, pero no sabían si su líder sobreviviría. En las profundidades del bosque, la batalla de los caballeros Strong y la guerrera misteriosa continuaba, y el filo de plata brillaba como la última esperanza en el horizonte. Mientras tanto, Dark, el rey de los lobisomes, comenzaba a dar los últimos pasos hacia su dominio absoluto. El destino de los reinos y de la humanidad misma se decidiría en las sombras. ¿Sería el filo de plata suficiente para derrotar a la oscuridad o todo caerá bajo el poder insaciable de Dark?